Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. En el medio de la oscuridad de la noche, un grito resonó. Jadeos se oyeron a través de un cobertizo destartalado rodeado de árboles, a las afueras de un pequeño y olvidable pueblo. Ese sueño, esa maldita pesadilla, una y otra vez, seguía teniéndola y olvidándola momentos después de despertar, pero el miedo y pánico eran siempre los mismos, agitando algo desagradable en su interior. Algo que era desagradablemente familiar. Logró calmarse de su sobresalto en poco menos de un minuto y quitarse la tensión restante, en parte gracias a la costumbre de sufrir de terrores nocturnos todo el tiempo. Suspiró con fastidio por la interrupción recurrente, pero todavía desagradable de su sueño mientras volvía a recostarse en su destartalado y sucio colchón que tenía por cama. Giró su cabeza lentamente, sus emociones finalmente asentándose, vio a su único amigo y familia con el brillo de la luna que entraba por el cristal sucio de la ventana. Recostado a su lado en un ovillo, que con su apariencia cuadrúpeda y regordeta hubiera hecho que cualquiera no muy observador lo confunda con cualquier perro curiosamente redondo, por supuesto, si lograban pasar por alto la barra negra en forma de mango que tenía por orejas, el curioso y llamativo color naranja que lo pintaba en su totalidad, la cola corta que terminaba en una cuerda negra cuya punta termina en forma de triángulo, otra barra negra puesta verticalmente debajo de la misma y por supuesto, la muy reconocible sierra eléctrica dentada que le salía en medio de su cabeza, lo cual contrastaba con su forma física y ojos redondos, dándole una apariencia adorable pero sumamente extraña. Y sí, su mejor amigo no era nada menos que un demonio, el de la motosierra para ser exactos, un ser nacido de los miedos colectivos de la humanidad, y lo único de valor que tenía en su vida de mierda. Se alegró de no haberlo despertado con sus problemas nocturnos, debían aprovechar todo el tiempo de sueño que tenían, no podían dormir mucho por demasiadas razones, algunas peores que otras. Muchos cuestionarían a alguien durmiendo al lado de un demonio. De entre todas las cosas, ninguna relación con un demonio se acercaba a algo verdaderamente positivo, lo mejor que se podía esperar era el punto de utilizarse mutuamente, aunque en su defecto, lo más normal era el matarse entre sí. No poseía ningún reloj, pero supuso de que debería ser algo así como las 4 de la mañana, algo bueno ya que todavía no tendría que levantarse por un rato. Los yakuzas generalmente solo venían a molestarla cuando ubicaban un demonio para que matara, dado el negocio que tenían con ellos necesitaban que fuera un asunto de incógnito, cosa que no era fácil por la propensión violenta de los mismos y la numerosa competencia para matarlos en los bajos círculos, por lo que en su mayoría no la llamarían en la noche, podría dormir hasta el amanecer para continuar con su trabajo diario como siempre. Trató de volver a dormir mientras pudiese apartando mechones de su puntiagudo y enmarañado pelo de color rubio apagado de su único ojo carmesí que se habían pegado a su rostro por el sudor, antes de que tuviera que empezar con su rutina diaria y monótona. 2 horas después, luego de al menos intentar volver a dormir con un éxito parcial, la chica de cabello rubio terminó levantándose luego de notar la insistencia del perro demonio mientras lamía su rostro y ladraba en un tono agudo. Estirándose, miró a su compañero mientras sonreía por la acción cariñosa. Bien, vamos a trabajar. Unos minutos más tarde, a través de una carretera se podía ver a la chica vestida con una camiseta blanca de tirantes, unos pantalones de color azul oscuro casi negro, una chaqueta de color verde oscuro, un parche negro que cubría su ojo izquierdo y tenía su cabello recogido en una cola de caballo. No era para nada la gran cosa en su apariencia física, sus únicos rasgos distintivos eran su cabello rubio opaco, su ojo rojo vibrante y sus dientes en su gran mayoría afilados como colmillos, todo heredado de su padre si no recordaba mal. Su físico apenas se veía promedio gracias a lo flaca que estaba por la desnutrición, lo cual no creyó que la hiciera muy atractiva. Este último punto no la molestaba demasiado ya que era una de las razones por las que no estaba pagando su deuda con servicios debajo de la mesa, por así decirlo. Bueno, eso y lo que hacía como trabajo principal para ellos. Miró la hoja en su mano llena de cifras con resignación, solo pudiendo suspirar. Ahora estaba viendo lo único que le había dejado su padre luego de morir, deudas, mucho más de lo que un adolescente como ella debería poder cuantificar a sus 16 años.
La tala de árboles genera 60.000 yenes al mes, por mi riñón nos dieron 1.200.000 yenes, por el ojo izquierdo unos 300.000 yenes, y entonces todavía debo 38.140.120 yenes. Ella no pudo evitar suspirar de nuevo, todo lo que ya había pagado y sacrificado y aún no llegaba ni a la mitad. Entonces se detuvo, mirando hacia adelante con simpleza, casi aburrida. Este debía ser el lugar. Pochita ladrando y gruñendo solo terminó de confirmarlo, y, de hecho, desde ahí se podía escuchar una serie de quejidos, gruñidos y pisadas frenéticas. Bien, entonces, nos darán 300.000 por matar a este. Poniendo todo en consideración, su trabajo de Devil Hunter era lo más valioso que podía hacer para ellos, por lo que era la razón por la que la dejaban sola en su mayoría. Escondiéndose detrás de un arbusto vio de reojo al demonio que tenía que matar. Era tan feo como podría esperarse. Lo que vio fue un tomate gigante lleno de ojos que veían y giraban en todas direcciones, una boca puesta en horizontal la cual chasqueaba de manera frenética, y finalmente una serie desigual de piernas humanas ubicadas aleatoriamente en la parte de abajo. El demonio tomate, al ver esta cosa no pudo evitar preguntarse cómo vivía la gente normal. Porque ¿quién les tiene miedo a los tomates? Eran solo una verdura, simple comida, entonces ¿por qué? O bien, no le pagaban por dudar, pero sí por trabajar. Agarró a Pochita por su mango superior con una mano y tomó la cuerda de su cola con la otra, lista para cazar. XXXX el sonido de un motor y carne siendo desgarrada resonó a varios metros a la redonda. Agarró con fuerza al demonio camino de sus mangos y arrancó de un tirón su motosierra del cadáver deshecho del demonio tomate. A su alrededor, había montones de sangre y tripas tan o más rotos que en el que estaba parada. Miró hacia su derecha desde encima del cadáver, viendo a un hombre ya a finales de los 60, con una prominente barba y bigote ya casi totalmente blancos en un rostro arrugado, acentuado por un par de lentes cuadrados, un sombrero de fieltro y una gabardina de color gris oscuro. Este era su jefe, el líder de la banda yakuza con la que su padre se había endeudado estúpidamente. Bien, este es el demonio tomate, asegúrense de quemar o destruir las semillas para que el bastardo no vuelva. Había cortado y destripado al engendro varias veces y siguió volviendo, en una ocasión casi tomándola por sorpresa. Buen trabajo Denji, podremos sacar una buena porción de su cadáver en el mercado negro, de hecho, por el material extra te pagaré 400.000. Wow, gracias. Eso era de hecho 100.000 yenes más de lo que le ofrecieron inicialmente. Aunque claro, si le restamos aparte de tu deuda y los intereses entonces te quedarían como 170.000. Su expresión de sorpresa y alegría cambió por una de consternación y resignación, ya sabiendo lo que iba a pasar. Y luego con los gastos de mediación, transporte y demás entonces. XXXX, bueno, nos quedaron como unos 70.000, descontándolo de las facturas del agua y demás solo nos quedan unos 1.800 yenes. Ella y Pochita se encontraban caminando por la acera de camino a su pequeña casa, prefería pasar en su mayoría por las lejanías, vivían en un pequeño pueblo no demasiado lejos de Tokio, el cual Denji nunca se molestó en aprender el nombre. Ya no nos queda comida en casa y si de verdad tenemos que vivir de esto por el siguiente mes, entonces. Esa cantidad era demasiado poco, apenas $12 y algo. Bueno Pochita, nos tocará una rebanada de pan de molde por ahora. Dentro de su pequeña casa a las afueras del pueblo estaban ambos acostados en el colchón mientras ella le daba de comer una de las rebanadas de pan que compró. ¿Sabes? Escuché que la gente normalmente le pone mermelada o mantequilla de maní a estos cuando se los comen solos. Por supuesto, incluso eso es demasiado extravagante para nosotros. Diablos, ni siquiera sé cómo saben ninguno de los dos. Siguió divagando mientras mordisqueaba su rebanada con una mirada nublada y un tono monótono. No era alguien optimista de ninguna manera, sabía mejor que nadie que tendría la maldita deuda sobre su cabeza hasta que finalmente pateara el cubo, lo cual pasaría más pronto que tarde de una u otra manera. Bueno, supongo que moriré sin haber salido con un chico antes. Una de las muchas otras cosas de las que se iba a arrepentir, no podría esperar conseguir un novio decente en su condición actual si es que quería seguir descartando a los yakuzas. Pero entonces, una de las pocas cosas que no podían quitarle era soñar. Y en ese momento, como si el mundo la abofeteara con el hecho de que se supone que debe sufrir, tuvo un violento ataque de tos que la obligó a encogerse de dolor.
Pochita, sobresaltado, se le acercó preocupadamente, terminó pasando un minuto hasta que finalmente terminó de toser. Viendo su mano manchada de sangre, su sangre, solo pudo encogerse con la mirada perdida antes de voltear hacia su perro demonio para consolarlo. Ey, está bien, me dijeron que mi madre murió de una enfermedad cardíaca, así que... Eso era la guinda en el pastel de mierda que era su vida, la última certeza de que no pasaría de los 20 años como mucho. Era casi gracioso, de su padre había heredado una deuda imposible la cual moriría pagando y de su madre heredó una enfermedad la cual la mataría más pronto que tarde, como si alguien allá arriba hubiera dicho solo para asegurarse. Agarró a Pochita en un abrazo y volvió a sentarse. Sabes, si realmente pudiera cumplirlo, me gustaría acostarme con un chico guapo antes de morir. Miró por su única ventana, viendo la lluvia que había comenzado hace poco chocar con el cristal. Era casi nostálgico, sintió que la llevaban a viejos recuerdos. XXXX era tarde, el cielo era gris, tan gris como sus sentimientos y tan mojado como sus ojos. Una niña estaba delante de una tumba simple y sin pretensiones, solo una cruz encima de una losa de cemento, sin ni siquiera el nombre del fallecido que guardaba, la tumba del padre que la había abandonado, dejándole las consecuencias de su desesperación. Un viejo en un coche con su bigote y barba ya a medio camino de volverse blancos estaba al lado a no más de algunos metros de ella. Ese desgraciado, se colgó antes de pagar la deuda de este mes. Dijo al aire con voz que reflejaba fastidio e indiferencia, no era claro si le estaba diciendo eso a ella o a sí mismo, pero sea como sea, a ninguno de los dos le importaba en ese momento. No se molestó en mirarla fijamente, siempre mirando al frente de su parabrisas, no es que la niña notara eso, su mirada fija en la tumba delante de ella. Mira mocosa, no me importa si lo haces mendigando o prostituyéndote, me tienes que traer 700.000 para mañana, si no, venderemos tu cuerpo para pagar la deuda, ya sea entero o por piezas. Sin cambiar de expresión o tono, el hombre todavía no miró a la niña bajo la lluvia. Sin más que decir, el jefe yakuza se alejó por el pasto y luego por la carretera en su coche. La niña, ahora sola, siguió mirando la tumba, perdida en su propia mente, ahogada en dolor e impotencia, incapaz de sentir nada, ni el frío de la tarde o el agua que caía sobre ella. Broón. Ese sonido discordante logró sacarla de su ensimismamiento, volteó rígidamente hacia el árbol solo a unos cuantos metros de ella. Detrás del árbol, vio un cachorro de forma extraña con lo que le pareció una nariz que era una sierra eléctrica de la cual salía ese ruido. Un demonio, pensó, una vez lo miró, el perro motosierra corrió hacia ella con la motosierra encendida. Cayó sobre su trasero por la impresión, el demonio probablemente querría comerla, pero una vez comprendió eso, dejó de moverse, en esos momentos sabía que moriría de todas formas, y tal vez incluso esto sería menos doloroso de lo que le esperaba con los yakuzas. Se encogió sobre sí misma, bajó la mirada y cerró los ojos, esperando el dolor de una motosierra clavándose en su carne. Pero nunca llegó, el sonido de la motosierra se atenuó hasta ahogarse en el de la lluvia, seguido de un chapoteo tan leve que casi no lo escuchó. Abrió los ojos y miró hacia adelante, el perro demonio se había quedado a medio camino, caído sobre su costado derecho, revelando los agujeros sangrantes en su estómago, se fijó mejor y sí, efectivamente había un rastro de sangre ya desvaneciéndose por la lluvia desde el árbol. El pequeño incluso caído como estaba la miró con desafío y enojo, aunque jadeando dificultosamente. Estás herido, tú también te estás muriendo. Por sus ojos una imagen pasó, por un instante, la imagen de un hombre rubio colgado por el cuello se iluminó en su mente, el pequeño demonio terminó por cerrar los ojos. Sintió su estómago caerse, una sensación de angustia la consumió, casi desesperadamente alzó su brazo hacia el demonio. No cierres los ojos, vamos, muérdeme, escuche que ustedes se curan con sangre, si no quieres morir, muérdeme. El demonio se acercó como pudo y mordió con fuerza su antebrazo. Ey, pero esto no es gratis, haremos un contrato. Te ayudaré y tú me ayudarás a cambio, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Se mordió los labios con fuerza, había estado dispuesta a dejar que este demonio se la comiera, su vida había sido una mierda, incluso antes de esto, la muerte a este punto sería preferible en comparación a lo peor que le esperaba, pero si una parte de ella solo quería caerse muerta y dejar el dolor, la mayor parte de ella todavía. Porque yo tampoco quiero morir.
XXXX. El jefe de Yakuza estaba parado con un cigarro humeante a sus labios, su mirada oculta por sus lentes oscuros estaba fija en la escena enfrente de él, a su lado estaban dos de sus lacayos. Los primeros rayos dorados del atardecer iluminaron a un cadáver de un demonio redondo de 4 ojos, la mitad de su cuerpo reducida a un charco de sangre, y abierto de par en par entre sus ojos. Detrás de este estaba aquella niña de pelo rubio, con un demonio canino con una motosierra en la cabeza, agarrado con fuerza por sus mangos, ambos salpicados de sangre. Miro fijamente al hombre mayor a los ojos con sus propios orbes carmesí, incluso detrás de los antejos oscuros. ¿No querrías contratarme como Devil Hunter? XXXX. Ahora con la noche llegando, ambos abrazados, trato con todas sus fuerzas ignorar el hambre, estrés y la tristeza y dormir lo que pudiera con todo el consuelo que le brindaba la presencia de Pochita. Buenas noches, amigo. Solo unas horas más tarde, el sonido de portazos y gritos los despertó súbitamente. Hey, Denji, encontramos un demonio, coge a tu mascota y a trabajar. Gimió levantándose de mala gana. Al menos podrían dejarme soñar en paz, joder. Esa era la voz del viejo, por lo que tenía que ir obligatoriamente con su mejor actitud, por mucho que lo odiara. Tomando a un Pochita ya despierto y listo en sus brazos se apresuró a salir. Lo bueno de dormir vestida es que puedes salir rápido. Ahora yendo por la carretera en un carro antiguo del cual no tenía idea del cómo se llamaba, Denji solo estaba viendo por la ventana en la parte trasera, no pensando en nada en particular, con el viejo al volante conduciendo. Se le hizo raro que solo él fuera por ella, generalmente sus lacayos lo harían por él, o al menos estaría acompañando con al menos un guardaespaldas, pero esta vez eran solo ella y él en ese auto. Bueno, no es que le importe mucho lo que hiciera, tal vez simplemente estaba solo cuando recibió la ubicación del demonio y vino él mismo, sabía que a él no le importaba hacer el trabajo sucio por sí mismo si era necesario y esto no era gran cosa. Aún así, algo no le cuadraba. Pochita estaba en sus brazos mientras lo acariciaba distraídamente, no era buena con las direcciones, pero estaban obviamente alejándose de las inmediaciones del pueblo, no pensaba nada de esto en particular, casi nunca cazaba algo en el interior por una u otra razón, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Pero simplemente no podía poner su dedo en eso. Se resignó a dejar de pensar en cosas complicadas y solo hacer el trabajo, como siempre, esperando poder volver a dormir un poco una vez todo estuviera hecho. Además, probablemente encontrarían a sus hooligans en el lugar en cuestión de todos modos. Unos minutos después, se demostró que se equivocó, estaban en un almacén viejo y bastante destrozado, aunque no totalmente abandonado dado a que todavía tenía una luz exterior aún funcional. Aunque completamente vacío viéndolo por fuera y escuchándolo por dentro, lo que no hizo nada por aliviar sus dudas, todavía estaban bastante solos y la falta de ruido hizo claro que el demonio en cuestión estaba jugando a esconderse. Y entonces, el viejo simplemente salió y caminó hacia la puerta sin siquiera darle una segunda mirada hasta entrar al sitio de la forma más simple posible. Eso era absolutamente raro, y solo sirvió para seguirle inquietando. Decidiéndose a sí misma que sería mejor solo seguirlo y evitarse los problemas, solo lo siguió en silencio tomando a Pochita fuertemente de sus mangos. El demonio parecía compartir su inquietud con lo silencioso y tenso que estaba. Cuando entraron pudo notar un olor desagradable, algo podrido. Pudo identificarlo bastante rápido, ya teniendo demasiada experiencia con ello. ¿Un cadáver por el demonio? Lo más probable, o el bastardo ya olía así de mal, lo que no sería extraño. El almacén estaba hecho un desastre, basura, tierra y partes del techo desperdigados por todas partes, con cachivaches grandes, viejos y oxidados por ahí, pero todavía sin rastros del demonio, o de nadie por parte del viejo, lo cual era raro, demasiado raro. ¿En serio habrá un demonio en este sitio? No veo ni rastro de él, se está escondiendo. A pesar de su pregunta deliberada, el viejo permaneció mudo e inmutable, ahora viéndose detenido y simplemente permaneciendo parado, tan quieto que incluso de espaldas sabía que su rostro estaba tallado en piedra. Ella también se detuvo, todo estaba tan silencioso que podía escuchar su propia sangre bombeando. ¿Sabes, Denji? Te estamos muy agradecidos. Era la primera vez que lo escuchaba desde que se subió al coche y su voz era la más plana que había escuchado de él, incluso de esa vez en la tumba. Ok, vale.
Su respuesta fue cortante y distraída, no tenía idea de a dónde iba el yakuza con eso y aunque solo fuera por costumbre, no le interesaba, probablemente no lo miraría tan fijamente si no fuera por la normalidad de la situación. Eres tan obediente como un perro, trabajando por una insignificante miseria. Ajá. No era la primera vez que la llamaba así, era su apodo favorito para ella en realidad, sin embargo, la manera en la que lo dijo esta vez era diferente, quería decirle otra cosa con eso, solo que no sabía qué era. Pero sabes, sin importar lo útiles que sean, simplemente no soporto a los perros apestosos. Antes de que ella pudiera procesar adecuadamente esa última declaración, su atención fue rápida y violentamente robada por la espada de un filo que la había empalado a ella y a Pochita por detrás. El dolor se disparó por su cuerpo y la sangre brotó de su boca, sus órganos internos brutalmente cortados. Pochita en sus manos estaba igual o peor. Cayó al suelo sentada intentando volver a respirar por sus pulmones perforados. El dolor, la adrenalina y la asfixia disparados repentinamente congelaron sus pensamientos, ahora empapada en sudor por el pánico. Verás, queríamos más poder, más del que podrías proporcionar, tú sabes. Los negocios avanzan, por lo que decidimos hacer un contrato con un demonio, uno mejor que el tuyo. Y de la oscuridad antes tan silenciosa como una tumba, salieron rugidos y gruñidos, ahora pudo ver siluetas tambaleantes de todos los tamaños, aunque todas opacadas por la cosa que se reveló delante de todos ellos, bajado del techo por una gran serie de tentáculos. Queríamos su poder y verás, tú eres el precio. Fue entonces que el viejo se silenció, agarrado y colgado en el aire por un tentáculo como un muñeco flácido. Y entonces, finalmente lo vio. Una aberración que parecía un enorme y desnutrido torso humano sin ninguna extremidad, la parte de cuello estaba unida a lo que parecía un cerebro expuesto, con tentáculos que se asemejaban a tripas saliendo de la parte inferior de donde saldrían las piernas, y finalmente una cara desgarbada en el pectoral izquierdo que la veía con odio y presunción. Ja, verás, pequeña débil Hunter, todos estos tipos son unos verdaderos idiotas, tontos, en verdad, cuando les ofrecí mi poder demoníaco, estaban tan desesperados por obtenerlo que terminaron por convertirse en mis esclavos voluntariamente, porque como verás, mi poder los convirtió a todos en zombies, porque eso soy, el demonio de los zombies. Ella apenas podía escuchar lo que el demonio monologaba, pero le dio tiempo para reunir su ingenio, notando a los zombies que alguna vez fueron sus acosadores comenzando a rodearla. Yo realmente los odio, a todos ustedes, malditos hunters, de negro no, todos ustedes viven solo para matarnos por deporte, por eso me encanta masacrarlos, y ahora, eres la siguiente. Vamos chicos, destrocenla y tírenla a la basura junto con ese patético perro traidor. Apretando los dientes con miedo e ira, se paró tan rápido como pudo y comenzó a correr inestablemente. Eran bastante lentos, probablemente podría dejarlos atrás en un día normal, pero ahora apenas si podía dar algunos pasos, apenas era capaz de respirar, mientras estaba usando una mano para agarrar a Pochita y la otra para tratar de moverse con los cachivaches del lugar, sintiendo, oyendo y oliendo a los muertos rozándole los talones, empuñando más cuchillos en sus podridas manos. Se vio obligada a detenerse cuando una violenta tos sangrienta la alcanzó, lo que la hizo tropezar con sus propios pies, su corazón fallando por defecto y sus pulmones por el daño de la puñalada. Me había bastado solo soñar con una vida mejor. Apenas pudo pensar sintiendo a los podridos perseguidores ya detrás de ella. Y ahora ni eso puedo permitirme. Y entonces, el dolor la inundó cuando todos esos muertos finalmente la agarraron y empezaron a despedazarla, los cuchillos cortándola y atravesándola de todas las partes de su cuerpo. Habría gritado si fuera capaz de reunir oxígeno, todavía agarraba a Pochita con fuerza, pero probablemente estaba en peor estado que ella, no lo sabía, no podía mirarlo bien en ese momento. El dolor solo siguió aumentando hasta que, finalmente, todo se apagó cuando sintió el frío acero atravesándole el cráneo y saliéndole por su cuenca vacía, su parche y varios mechones de cabello cortados violentamente. XXXX el rugido de un motor y el sonido de la madera cortada resonó en metros a la redonda seguido del estrépito de un árbol cayendo al suelo de césped. Denji, vestida con su camiseta de tirantes y pantalón azul, se enderezó luego de derribar con una última patada el árbol que había estado cortando con la ayuda de la sierra de Pochita, agarrado entre sus manos. Se limpió el sudor por el trabajo y el sol de mediodía de la cara con el brazo, su chaqueta colgada en una rama cercana.
Minutos después, ambos estaban sentados sobre la media docena de troncos ahora amarrados y listos, su chaqueta ahora extendida detrás de ella. Estos eran parte de su pequeño negocio de venta de madera, que no era exactamente legal, no le contribuía mucho dado su situación, pero todavía era útil, además de darle algo tranquilo a lo cual dedicarse, sin mierdas de la yakuza que lidiar. Comía lenta y metódicamente 2 hogazas de pan para cada uno, como era de costumbre, miró al canino a su lado, tomando un último suspiro luego de pensar demasiado, se decidió a hablar. Pochita, mira, es posible que muera por alguno de los demonios que cazamos. Había una gran probabilidad de que finalmente mordieran más de lo que podrían masticar o algo le falla en el peor momento y termine palmándola. Y si eso pasa, si finalmente pateo el cubo, tú serías lo único que me preocupa dejar atrás. Pochita no le respondió, aun comiendo felizmente la hogaza de pan de su mano. Sin mí, podrías morir de hambre o ser asesinado por algún otro Unter. Desvió su mirada distraídamente, y se quedó mirando un tocón cercano del cual salía una flor, sus raíces entrelazándose y alimentándose de lo que quedó de un árbol. Ya vimos a demonios que poseen cuerpos de personas muertas. Mirando a la flor con una renovada atención, una idea giró en su cabeza. Si tú también puedes hacer eso, me gustaría que tomaras mi cuerpo. Eso se ganó la atención de Pochita, la miró fijamente a los ojos. Una vez que yo esté bajo tierra, los yakuzas deberían dejarte en paz, podrías dejar todo esto e irte lejos. Miró a los ojos a Pochita, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Quiero que puedas vivir una vida normal. Y tengas una muerte normal. Parándose sobre el tronco con un nuevo ánimo en sus palabras, agarró a Pochita entre sus manos para ponerlo a nivel de sus ojos, el rojo único encontrándose directamente con el negro de los ojos de Pochita, queriendo darle la mayor importancia a su declaración. Si yo no puedo hacerlo, quiero que cumplas mi sueño por mí. XXXX en aquel almacén, dentro de un viejo contenedor de basura, ella de repente abrió los ojos. Yacía acuclillada sobre un montón de basura, todo esto, de alguna manera, se sentía extrañamente irreal. Podía ver clara y uniformemente a pesar de que no había ninguna fuente de luz, su cuerpo se sentía demasiado liviano, más que nunca en su vida, además de la clara falta de dolor pese a que sintió como la desollaron viva, pero lo más importante, tenía a Pochita sentado sobre su estómago, tan bueno como nuevo. Pochita. Estaba confundida, pero extrañamente feliz, ya sospechando qué pasaba, su compañero le respondió con un ladrido alegre. Tú. ¿Pudiste hacerlo? Tomaste mi cuerpo. Pero entonces, me gustaba oírte hablar sobre tus sueños. Su único ojo se ensanchó por la sorpresa, habían vivido juntos durante años y nunca, en ninguna circunstancia, lo había oído hablar, su voz era como de un niño pequeño, aguda. Haremos un contrato, te daré mi corazón, pero a cambio, quiero que me muestres los sueños de los que hablabas. Todavía estupefacta, su mente no pudo evitar volver a la primera vez que se conocieron, el contrato que hicieron de su sangre por su cooperación. Pero antes de que pudiera responder, todo cambió abruptamente. No. No espera. Una repentina comprensión la invadió, seguida por miedo. Pochita, la tapa del contenedor se abrió abruptamente cuando se levantó violentamente de la basura en la que sus restos habían sido desechados, su grito resonó por todo el almacén, llamando la atención de los zombies y del demonio que los controlaba. Miró hacia abajo, a su cuerpo, que estaba mejor que nunca, sin marcas ni cicatrices, ni de su reciente asesinato, ni las ganadas por años de pelear con demonios y vivir entre la basura, la repentina ganancia de rango y profundidad le hizo saber que de hecho también tenía su otro ojo de vuelta, su ropa estaba destrozada, su chaqueta estaba reducida a trozos de trapo en la basura, su camiseta colgando por hilos y su pantalón cortado completamente hasta los muslos. Todo lo cual pasó a segundo plano cuando vio un muy familiar cordón negro colgando del medio de su pecho apenas un poco más arriba de sus pechos. Oh, Pochita. ¿Tú qué hiciste? Fue entonces que todo la golpeó con la fuerza de un tren bala a toda velocidad, el yakuza, el demonio, su muerte, ese último contrato que hizo con Pochita. A unos cuantos metros, el feo rostro del demonio zombie miró a la chica con incredulidad, sorprendido al ver a la cazadora que había mandado a cortar en trozos tan buena como nueva. ¿Qué es esto? ¿Sigue viva luego de descuartizarla? ¿Pero cómo? Su fibrosa voz exclamó con pura confusión, que rápidamente se convirtió en rabia.
Ark, como odio a estos Devilunters, oigan, vayan y cómanse a esa maldita. A su orden, los zombies a su alrededor inmediatamente empezaron a correr en contra de la renacida rubia. Con sus de nuevo par de ojos ahora nublados por el shock, miró a la horda de muertos que se acercaban a ella, sus pensamientos comenzaron a divagar, no moviéndose más que para salir de ese basurero. Estos tipos ya tenían una buena vida, entonces, ¿por qué querían más? Su mente la dirigió a un recuerdo, ella mirando la gran ciudad desde lejos con añoranza, mirando las vidas simples pero completas de los que vivían ahí. O bueno, yo no era diferente, nunca estuve satisfecha con la felicidad que me daba tener a Pochita. La visión de ella y Pochita abrazados pasó por su cabeza. Yo siempre soñé con tener algo mejor. Viendo a los muertos que alguna vez fueron las personas que la amenazaban, llegó a una comprensión. Oh, ya veo, todos siempre queremos algo más. Su mano se levantó, su mano casi inconscientemente acercándose al cordón de su pecho. Entonces, querer más no es algo malo, no, el tener sueños de algo más no es malo, sin embargo. Tomando aquella cuerda con fuerza, todo empezó a volver a ella. Su madre, su padre, los yakuzas, su deuda, su enfermedad, las noches de hambre, sus luchas. El dolor, la humillación, la tristeza, y finalmente, lo que la había salvado de ahogarse en esa interminable cadena, lo único que parecía tener color en su vida oscura y gris, Pochita. Si se siguen interponiendo en el nuestro. Poniendo toda su fuerza en su mano y garganta, jaló aquella cuerda con el retumbar de su grito, los mataré a todos hijos de put, casi al mismo tiempo, la horda la alcanzó derribándola al suelo y amontonándose a su alrededor, todos y cada uno ansiosos por arrancarle un bocado. El demonio de los zombies vio esta escena con satisfacción, si era devorada sin dejar rastro, no podrá volver otra vez, fue su línea de pensamiento, sin embargo, todo en él se detuvo cuando captó un nuevo sonido. Un sonido estridente y violento empezó a retumbar del montón de zombies rabiosos, cada vez más fuerte, y por alguna razón, algo en su interior se estremeció cuando lo escuchó, nunca sintió algo así, y sin embargo, todavía, de alguna manera, era algo familiar, terriblemente familiar. Y entonces el montón de cadáveres aglomerados explotó repentinamente, muchos de los cadáveres reanimados salieron volando, bastantes de ellos en pedazos, revelando a la Hunter ahora transformada. Un par de motosierras sobresalían de sus antebrazos hasta algo más antes del codo, dividiendo sus extremidades en dos, pareciendo que se los habían desgarrado desde dentro, y lo más resaltante, su cabeza, que se había transformado en lo que parecía la parte del motor de una motosierra con la sierra sobresaliendo en el medio, tenía grandes colmillos metálicos y todo lo demás por debajo de la barbilla parecía hecho por cables de metal, con finalmente brillantes y tenebrosos ojos amarillos visibles detrás de una serie de rejillas que recorrían hasta su mandíbula. Los zombies que no salieron volando por su estallido se aferraron a ella con sus mandíbulas tratando de comerla, los trazos de su camisa finalmente cedieron dejando su parte superior totalmente expuesta, con esto no importándole ahora, desgarró a los zombies sobre ella rápida y brutalmente. Tú. ¿Qué diablos te pasa? Ese maldito perro demonio poseyó tu cuerpo. Ahora completamente frenética, saltó directamente al ahora aterrado demonio, enterrando su sierra derecha en una de las cuencas de su cara, haciendo que la sangre volara violentamente. A Arg gritó de dolor, su rostro se contorsionaba por la agonía, fue tan fuerte que casi logró opacar las risas maniáticas que salían de la hora demoníaca de Bill Hunter, su voz resonando con un nuevo tono mecánico, haciéndola sonar más aterradora de lo que ya era. El demonio logró agarrarla con uno de los tentáculos y quitársela violentamente de él, la demonio humana chocó dolorosamente contra una de las vigas de soporte del almacén de espaldas. Milagrosamente logró caer de pie, incorporándose rápidamente. Eso dolió. Levantando la mirada, viendo a un trío de zombies, resaltables por cargar diferentes armas en las manos. Recibió un duro golpe con un gran tubo de hierro por parte del más grande, un estruendo metálico resonó por el golpe contra su ahora mecánica cabeza, los otros dos se abalanzaron empuñando con un palo de metal y uno de los cuchillos con los que la habían descuartizado. Apenas sintiendo el golpe, desgarró al grande desde el pecho para abajo, el zombi fue lanzado a un lado por la fuerza de su corte, cayendo sobre el del palo, el otro consiguió cortarle el abdomen con el cuchillo antes de que lo partiera por la mitad, terminado con un tajo que logró desgarrar a un entrante por la cintura y volarle la tapa de los sesos al zombi del palo que trataba de levantarse.
viendo que sus esbirros eran poco más que carne para moler para la cazadora, la cual se le acercaba cada vez más rápido, agarró a un par de zombies cercanos con sus tentáculos antes de lanzarlos hacia la enloquecida motosierra como una catapulta improvisada. «Aléjate de mí», y tomada por sorpresa, recibió ambos podridos convertidos en proyectiles de frente, haciéndola retroceder. «Quítense de encima». Quitándose a los cadáveres de encima, ahora preparada, desvió al siguiente zombi volador de un corte, mandándolo a volar hacia un lado, con varias extremidades desmembradas, y haciendo lo mismo con los siguientes. Sus cortes eran violentos pero torpes, guardando mucha fuerza, pero sin ninguna técnica o equilibrio, haciéndola tambalear con cada zombi bloqueado. Harta del punto muerto, comenzó a correr a toda velocidad hacia el demonio, el cual ya en un grave caso de pánico, siguió lanzando a sus esclavos en un intento de alejarla mientras gritaba desesperadamente. Decidida a terminar al molesto demonio de una vez, corrió a través de la horda destrozando con un golpe rápido a los zombies en su camino, los cadáveres andantes siendo demasiado lentos para reaccionar a su nueva velocidad. Dio un salto esquivando un golpe fortuito con un tubo, empezando a usar las cabezas de los muertos como plataformas para correr, para finalmente usar a uno más grande como piso para saltar hacia el desesperado demonio con suficiente fuerza para elevarse por encima del demonio y sentir el crujido de los huesos a través de sus zapatos, el zombie plataforma ahora irremediablemente lisiado. Zombie, viéndola vulnerable en el aire, mandó uno de sus tentáculos para mandarla a volar en dirección contraria, un error fatal. Aferrándose firmemente al apéndice que la golpeó, lo usó como soporte, cortándolo por la mitad y usando la tracción de su sierra sobre el tentáculo para propulsarse al ahora indefenso demonio, el cual no pudo defenderse con los otros dos por la velocidad de su movimiento y el miedo paralizante. Y entonces para él, siguió el dolor agonizante. La humana con motosierras se aferraba con toda su fuerza al desesperado demonio que había sido derribado, su adrenalina acelerando al máximo sus motosierras. Solo se detuvo cuando sintió tierra y concreto en vez de carne y huesos. Las mitades del demonio cayeron a sus costados, finalmente silenciado, partido desde el hombro hasta la base. Soltó un jadeo de su ahora metálica mandíbula, sus sierras ahora inmóviles, se dio un momento para mirar a su alrededor, los muertos todavía se acercaban, aunque ahora solo a un tercio de su velocidad anterior. Se les quedó mirando, sus pensamientos ahora corriendo, la situación y lo que pasó comenzando a sentarse. Y finalmente, entre los tambaleantes zombies, logró deslumbrar a uno en particular. Su antigua fría y arrogante expresión ahora estaba desfigurada por su muerte, sus anteojos quebrados, la ropa de colores apagados manchada por tierra y sangre, caminando torpe y lentamente hacia ella estaba su antiguo jefe, ahora nada más que un cascarón hueco y muerto debido a su propia estupidez. Los recuerdos inundaron su mente, años de humillación y rencor, y no solo de este maldito viejo, de todos y cada uno, años de burlas pasaron por su mente como una película en doble velocidad. Jaja, mírense, demonios podridos hasta los huesos, tan feos por fuera como por dentro, jajajaja. Si todavía pudiera mostrar expresiones humanas, el mundo vería una gigantesca y maniática sonrisa, las posibilidades y sentimientos volando con gran intensidad por su mente. Tomándose un momento para dar una última mirada panorámica de cada zombie a su alrededor, se detuvo de nuevo en el viejo. Bueno. Me contrataste como Devil Hunter, ¿no? Y como ustedes ahora son demonios, supongo que mi trabajo aquí es exterminarlos a todos. Jalando de nuevo su cuerda, sus motosierras volvieron a girar con renovada potencia, los golpes y rasguños que sufrió hace poco se curaron rápidamente sin dejar más evidencias que manchas de sangre. Con un nuevo y potente impulso de adrenalina, se abalanzó al zombie más cercano con salvaje abandono, luego con el siguiente, y el siguiente, sin técnica ni consideración, solo brutalidad, rabia e increíble placer. La sensación de la carne y tripas destrozadas entre los dientes de las motosierras que ahora tenía por brazos era increíblemente placentera, más intensa que cualquier sustancia que habría podido consumir jamás. La satisfacción de una venganza cumplida luego de años de frustración reprimida y el placer sangriento que francamente habría llamado orgásmico se combinaron, dándole el subidón más intenso que jamás habría podido imaginar. Esto fue una de las cosas con las que había soñado una de esas largas noches de hambre y se sintió mejor de lo que jamás hubiera esperado.
Ja 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 ja, esto es grandioso. Ey, ¿saben? Me acabo de dar de cuenta, si los mato a todos ustedes, malditos cabrones, entonces, ya no tendré más deuda, ja 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 ja. Siguió riéndose maniáticamente mientras destrozaba el torso del zombie de su jefe, ahora el doble de muerto, los chorros de sangre volaron hacia su mandíbula y dentro de su boca. Se habría asqueado por la sangre podrida si la nueva sensación de adrenalina por tragarla no hubiera dejado el sabor en segundo plano. Sintiéndose renovada luego de la dosis de sangre, casi como si fuera cafeína pura, le dio una lamida con su ahora alargada y puntiaguda lengua a su sierra derecha, con un breve subidón por el consumo, continuó su brutal espectáculo tomando tanta sangre como pudo. Con apenas media docena de zombies restantes, ahora tan bañada en sangre que se habría podido pensar que su piel era de color escarlata, solo unas pocas manchas limpias todavía evidenciaban su humanidad, se había detenido debido a que vio a un zombie en particular, con su rostro desfigurado y su cráneo agujereado mostrando su cerebro, todavía fue capaz de reconocer a este punk. Un pequeño imbécil que había sido reclutado en la banda de Yakuza hace apenas unas semanas, había estado volviendo a casa con Pochita luego de terminar con un pequeño demonio, el demonio de las cosquillas, algo así, cuyo cadáver fue recogido por algunos de los tipos del viejo, cuando entonces el coche del mismo apareció a su lado con este pibete empezando a gritarle burlonamente. El trato se cerró cuando este le ofreció entragarse su cigarro ensalivado a cambio de 100 yenes, lo odio, pero de hecho se lo metió en la boca para obtener el dinero, cuando se fueron, escupió la maldita cosa y fue a comprar comida, había sobrevivido 3 días con eso. Destrozando a los zombies restantes rápidamente, se decidió por tomarse su tiempo con esta última presa, inmovilizándolo, barriendo sus pies del resto de sus piernas. Se paró sobre él con sus motosierras levantadas. Bien, bien, entonces pequeño chucho, ¿por qué no te comes esto bajo sus brazos con fuerza, apuntando a su boca, dispuesta a disfrutar esto tanto como podría? Ya no podía contar el tiempo, sin embargo, este todavía avanzaba, y su presa reducida a una mancha en el suelo lo demostró, ahora en todo a su alrededor, en trozos e inmóvil, su adrenalina disminuyó, sus motores deteniéndose. Vio el sangriento escenario con sus ojos brillantes, ahora mortalmente callada, no emitiendo ningún sonido por algunos minutos. Solo comenzó a moverse cuando dejó salir un suspiro. Miró una puerta de persiana de acero fijamente, caminó hasta ella antes de que se abriera violentamente con un breve estallido de sus motosierras, el metal desgarrado como papel. Viendo al horizonte fijamente se dio cuenta de que estaba a punto de amanecer, no dignándose a mirar hacia atrás, agarró su cuerda con fuerza, las motosierras de sus brazos replegadas. ¿Mostrarte mis sueños, eh? Su voz era baja y el resonar mecánico la hizo aún más ininteligible. Bien, vale, asegúrate de mirarme bien. Y con eso dicho, dio un gran salto a la carretera, alejándose del almacén, y de su vieja vida, dirigiéndose a lo que esperaba fuera una mejor, una como la que había soñado. Para los dos.